Bueno, comandante, buenos días. Buenos días. Estamos con Israel Ramírez, conocido por el pueblo colombiano y por el mundo como Pablo Beltrán, su nombre de guerra, Sí. comandante del Ejército de Liberación Nacional en Quito, en los diálogos de paz. Perfecto. Quisiéramos, comandante, en primer lugar, preguntarle lo siguiente. Esta semana, en una acción de guerra del ELN en Arauca, murieron 2 soldados. Resultaron heridos y fue un ataque a unos buses de unos contratistas, de unos civiles. ¿Hasta cuándo vamos a ver morir a nuestros compatriotas en Colombia? ¿Qué tan lejos está el cese al fuego, bilateral o unilateral, y cómo van las negociaciones? Bueno, pues a eso nos mandaron acá, a buscar una salida política. Hay una agenda para discutir y lograr unos acuerdos que tiene 2 objetivos: lograr unas transformaciones en Colombia y ponerle fin al conflicto armado. Ese es el propósito de la agenda. Pero mientras que llegamos allá, entonces estamos tratando de pactar muy pronto un cese bilateral al fuego de carácter temporal. Eso va a significar el cese de las operaciones ofensivas de ambas partes. Entonces, esa es la tarea a que enviaron esta delegación de diálogo. ¿Y cómo van las negociaciones? Pues llevamos apenas 7 meses. Para ser tan incipientes, pues si se mira el conjunto de la agenda, no han arrancado. Pero si se mira, por ejemplo, desde el punto de vista de pactar un cese bilateral que acompañe las conversaciones, pues yo diría que bien, porque es histórico. Es la primera vez que en el ELN vamos a hacer un pacto de esta clase, y es la primera vez que con el gobierno de Santos, después de 5 años de contactos y diálogos, nos ponemos de acuerdo en pactar un cese bilateral. Entonces, en algunas cosas no anda, pero en otras sí anda. Comandante, muy buenos días. Buenos días. A principios de este mes, las noticias nos contaron que un menor de 12 años llegó a una estación de policía del Catatumbo porque lo iban huyendo de que lo iban a reclutar para el ELN. Ya. Pues estamos en la época de la posverdad y las noticias falsas. Hasta donde yo conozco, en el ELN no se hacen ese tipo de acciones. Es más, en el ELN está prohibido reclutar. Reclutar es llevarse al otro a las malas. Eso sí lo hace el gobierno. Redadas para llevarse los jóvenes al servicio militar. Eso sí es reclutar. El ELN no recluta. El que llega al ELN llega voluntariamente, y cuando quiere irse se puede ir. O sea, es voluntaria la entrada y la salida. Entonces yo pienso que, como esa es la política, a mí me parece totalmente inaudito, extraño que eso ocurra. Pero bueno, ya que usted lo dice, voy a preguntar. ¿Y por qué ustedes no se pronuncian ante ese tipo de noticias? Bueno, pues sinceramente yo no lo había escuchado. Puede ser que en la concentración que andamos en los debates acá en Quito no le pone cuidado a eso. ¿Cuándo fue que dijo que ocurrió? En principios de agosto. Principios de agosto, o sea, hace 20 días. Sí, señor. Voy a averiguar y lo que averigüe le informo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para que usted pueda explicarle a la gente de Colombia que está detrás de esas pantallas de televisión o de los computadores recibiendo permanentemente un montón de información acerca del ELN. Por ejemplo, de ese atentado que se cometió en Bogotá en los alrededores de la Macarena este año. Ya. Uno, ¿cómo le explica al ciudadano del común que hay un ejército o una organización que se dedica a hacer este tipo de acciones? ¿Eso por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Bueno, en un conflicto de estos hay 2 partes. Hay una fuerza que se llama ESMAD. Esa fuerza tiene un prontuario muy grande de muertos, torturados, lisiados, heridos.
hay un clamor para que la disuelvan, hay demandas inclusive en cortes internacionales contra los abusos que cometen. Si ustedes miran, en estos días en Segovia llevan un mes de protestas y mire el prontuario que lleva el SMAT en Segovia. Bueno, entonces cuando el ELN hizo ese ataque el 17 de febrero en Bogotá, lo hizo fue a esta fuerza. Esa es la explicación, o sea, es una fuerza que ha sido brutal, con población indefensa, que es acusada de uso desproporcionado de la fuerza, y eso lleva al ELN a tomar esa decisión. O sea, si fuera por la explicación, esa es. ¿Qué buscamos? En estos días en la mesa hemos colocado el tema de la judicialización de la protesta social y del uso excesivo de la fuerza contra el que protesta indefenso. Y le hemos dicho al gobierno, bueno, se trata de que admita como algo democrático que la gente proteste y que deje de criminalizar esa protesta. Yo pienso que la solución política es eso, que se ponga en la mesa de conversaciones los problemas y se le busquen otras salidas. Entonces, ojalá nosotros podamos obtener en ambos sentidos, que deje de haber la represión brutal contra la población que protesta y a su vez pues eso quita la posibilidad, o sea que ese tipo de escuadrones sean, pues el Estado tiene es normal que tenga este tipo de escuadrones, pero lo que no es normal es que se exceda el uso de la fuerza ni de esa manera brutal. Entonces, si eso se arregla, quiere decir que también se quita el objeto de la protesta y de los ataques que nosotros vamos a hacer. ¿Usted cree que acciones violentas pueden ayudar a reforzar un coro que es pacífico, una exigencia de la sociedad civil por eso? ¿Eso qué sentido tiene? Pues hay dos maneras de uno protestar. O usted tolera las cosas o las protesta, ¿cierto? Nosotros quisiéramos que el grueso de las protestas fueran pacíficas, y en muchas cosas nosotros impulsamos que la gente haga desobediencia civil y protesta pacífica, pero también nosotros criticamos que aún a los que hacen protesta pacífica no los criminalicen. O sea que en últimas el problema es, esto es un régimen de exclusión violenta, que hay muchas maneras de confrontarlo. Ojalá la gran mayoría de los colombianos la confrontaran pacíficamente y no fueran agredidos por eso. Cuando una guerrilla como la nuestra hace protestas de fuerza, también es una manera de decir, de llamar a decir, bueno, esto lo tenemos que acabar, ¿cierto? ¿Cuántos tiempo lleva la exclusión violenta en Colombia? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el método más efectivo para debilitarla? Yo estoy de acuerdo con usted, que el método más efectivo es que haya una presión mayoritaria de la sociedad. Y entonces, opciones como la nuestra no tendrían cabida. Esa es la solución política. O sea, que se resuelva los conflictos hablando y haciendo acuerdos y se respeten los acuerdos. Ustedes realizan este tipo de acciones violentas para exigir que no se criminalice la protesta pacífica. Claro. ¿Sí? Yo quisiera decirle que hay mucha gente que protesta o protestamos pacíficamente, las mujeres, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores, que no nos sentimos representados en las acciones armadas del ELN.
o en ninguna acción armada. Entonces, ¿usted cree que eso realmente va a favorecer a la descriminalización de la protesta cuando justamente queremos elevar ese coro de que nosotros estamos haciendo esto sin armas, mientras ustedes están siguiendo usando la fuerza? ¿Me entiende a dónde voy? Sí, sí, claro. Y tiene razón en parte, pero en otra no. Te voy a decir en qué sí y en qué no. Si usted está en Medellín, usted puede hacer una protesta pacífica y masiva y está viva. Si no, no estaría aquí. Pero si usted hace esa protesta en el Chocó, dura 24 horas. No estaría viva. Entonces, Colombia tiene muchas regiones donde el uso de la fuerza desde los revolucionarios ejerce un papel disuasivo, o sea, de protección. ¿Por qué? Porque por allá lo que pasa no existe. En Bogotá no se sabe, en Cali no se sabe. ¿Usted cree que los grupos paramilitares no piensan dos veces antes de llegar a una región donde hay guerrilla? Lo piensan. ¿Cómo entran a las zonas donde no hay guerrilla? Entonces, tiene razón de que ojalá sea no milenaria, sino millonaria la protesta contra la exclusión violenta en Colombia, y que eso sea masivo. Entre más crezca, mucho mejor. Pero en muchas regiones apartadas, el uso de la fuerza con carácter disuasivo tendrá vigencia, mientras que todos estos grupos no sientan que hay alguien que los puede contener, no se van a detener. Por ejemplo, mire el asunto de la minería. ¿Por qué matan muchos líderes, campesinos o indígenas o afros? Porque se oponen a la minería en sus territorios. ¿Qué han tenido que hacer ellos? Construir guardias. Guardia indígena, guardia campesina, guardia cimarrón. ¿Está mal ese uso de la fuerza para protegerse? No, es el derecho a vivir. Entonces si ve ¿qué tal que usted en Medellín hiciera una guardia en su barrio? No duraría, ¿cierto? Claro. En cambio a ellos sí les toca hacer eso. Entonces una cosa es el ambiente urbano, que permite esas expresiones y ojalá crezca. Y otra cosa es el ambiente en las regiones apartadas de Colombia, donde la gente para vivir tiene que organizarse y usar la fuerza de carácter disuasivo. Entonces son dos Colombias. ¿Les preocupa dejar las armas en medio del asesinato que se está viendo a líderes sociales y defensores de derechos humanos? Muchísimo. Porque el punto 5 de la agenda nuestra dice: vamos a sacar la violencia de la política. Pero es teoría. No hemos llegado allá a discutir esa parte. Pero en el día a día, ya hasta junio iban 51 líderes asesinados. Si seguimos a ese ritmo, en diciembre vamos a tener más de 100 líderes asesinados. Nunca en Colombia habíamos tenido esa cantidad de asesinatos de líderes. Entonces, en junio íbamos en 51, pero en los primeros 6 meses del 2016 apenas fueron 35, apenas. O sea que de un año al otro ha crecido la matanza en un 31%. Entonces, ¿qué mensaje da eso? Que todo el que se pone a hacer lucha política en contra del régimen de manera dentro de esa legalidad, vea la suerte que corre. Entonces, claro que ese es un problema muy fuerte. ¿Dónde está la dificultad? El año pasado Colombia ocupó el segundo puesto en asesinato de líderes medioambientales. Primero es Brasil.
Entonces eso nos debe llevar a pensar, ¿por qué los matan? ¿Por qué mataron a una dirigente guayú en La Guajira? Porque se oponía a todo lo de Cerrejón. Dejaron a ese pueblo sin agua. Entonces, claro, el uso de la violencia para acallar al que protesta ha sido una característica de este régimen y es lo que nosotros pedimos. Sacar la violencia de la política, porque todos dicen, listo, que la guerrilla deje de usar las armas para acceder al poder. Pues está bien, pero dejen de usar ustedes las armas para mantenerse en el poder, que son dos, no es uno solo. Entonces hay que pedir en ambos sentidos. ¿Y qué propuestas tienen ustedes al respecto? Bueno, la solución política del conflicto es la principal propuesta. O sea, metámonos en eso. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que no maten a los de las FARC. El 15 de agosto se acabaron las zonas de concentración, o sea, hace 5 días. Y ya en esos 5 días ya han matado gente de FARC, que fueron de FARC. Pero ¿cómo acabar con el paramilitarismo, que es una de las peticiones de ustedes Sí. para acceder al cese? Esa es una pregunta muy fácil para nosotros, pero muy difícil para el gobierno, porque lo hemos visto en la mesa. Nosotros le decimos compromisos para acabar con el paramilitarismo. Dicen, no, es que nosotros no tenemos nada que ver. Y resulta que no es así, porque históricamente está demostrado que el paramilitarismo se lo inventaron para poder hacer las maldades y no asumir responsabilidad. Así apareció el paramilitarismo. ¿Qué dijo el alcalde de Ginebra, Suiza, la semana pasada que estuvo? Dijo, no, pues, ojalá que la FARC logren avanzar como movimiento político, pero ojalá no los asesinen. Y además dijo, el primer paso para combatir el paramilitarismo es que el Estado reconozca que existe y reconozca que además de que existe, hay amplios sectores de las fuerzas militares que lo sostienen y que tienen alianzas con ellos. Entonces, claro, si el que tiene la responsabilidad no la asume, pues no hay manera de acabarlo. Porque dice, no, yo no tengo nada que ver. Resulta que ellos sí son responsables por acción, porque los promueven, y por omisión, porque se hacen los de la vista gorda. Entonces, es un problema muy grave, supremamente grave. Porque es que todos los días ahí está el resultado. Por cada líder que matan, amenazan 10. O sea que si en el primer semestre mataron 51, quiere decir que hay 510 amenazados. Esa es la realidad, que no es poca cosa, es muy fuerte. Estas son las discusiones más ásperas en la mesa en este momento, porque nosotros decimos, acaben el paramilitarismo, confróntenlo. Y militar que no confronte, destitúyanlo, llámenlo a juicio. Porque el Estado es la tarea, cuidar a los ciudadanos. ¿Están ustedes en este momento entonces combatiendo a los paramilitares? En varias partes, sí. Por ejemplo, en la parte norte del Chocó, en el río Truandó, hasta el año pasado los combates contra el paramilitarismo eran conjuntos, FARC y ELN. Todavía estando ellos en la mesa de La Habana, fueron conjuntos. Entonces, claro, la FARC fueron a los sitios de concentración, nos quedó el combate a nosotros solos. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes se vayan a sus zonas de concentración? Pues yo digo que se desatarían los demonios, porque tendrían todo el campo para ellos. Ahora, ese no es solo un problema del ELN, es un problema del pueblo colombiano. Porque si en un país el que quiere llevarle la contraria al gobierno lo amenazan, o se muere o le toca irse de Colombia, pues esa es la situación que hay que acabar. O sea, que se penalice pensar diferente. Entonces, si eso no somos capaces de arreglar, el país no va a cambiar. Entonces eso no es solamente combatirlo, sino que el que hace eso considere que no lo debe hacer más. Si no es que yo lo convenza a usted o que lo obligue a usted, no, es que usted diga, por el bien de Colombia, ¿verdad? Eso no está bien.
El problema es que compensa. Ustedes han oído hablar de María Isabel Rueda. La periodista. La periodista. Muy inteligente y de derecha. Hace 8 días dijo, sacó una columna, dijo, Colombia paramilitar. Y por ahí la mitad dice, el paramilitarismo es dijéramos, ¿qué sería? Un extravío abominable que no debe volver a ocurrir. Reconoce. Pero ella dice, usa la palabra hubo. Nosotros decimos hay. Porque ahí están las pruebas. Entonces ese es el principal reto para que las luchas políticas en Colombia se puedan desarrollar y cada uno pueda opinar y no sea penalizado por eso. Hace un poco de años le pregunté yo a Antonio Navarro, que está en el Congreso, el senador, y Antonio, ¿cuál es la principal reforma política que hay que hacer en Colombia? Y dijo, acabar el paramilitarismo. Comandante, ¿qué buena noticia nos puede dar para los colombianos? Bueno, que por primera vez va a haber un cese bilateral al fuego de carácter temporal. Va a coincidir con la visita del Papa Francisco a Colombia, que él viene a impulsar la paz y la reconciliación. Entonces es el mejor marco para recibirlo. Pero eso es una proyección, digamos, ese cese bilateral que ha estado un poco difícil de negociar. El gobierno todavía no lo ha aceptado. ¿O me equivoco? Un poquito se equivoca. Yo soy optimista y creo que sí se va a pactar. Pronto. ¿Y si no es bilateral? Hasta el último minuto vamos a hacer el esfuerzo para que sea bilateral. O sea, para que cada uno hagamos acuerdos para rebajar la intensidad del conflicto. Porque es muy mala señal que recibamos al Papa solamente uno haciendo el esfuerzo de rebajar el conflicto y el otro no. Entonces por eso nosotros presionamos para que sea ambos. Bueno, por último, Sí. que se nos acabó el tiempo, yo quisiera pedirle que usted le enviara un mensaje a los jóvenes y a esa gente, sobre todo en las ciudades que no logra conectarse ni comprender por qué una lucha armada y cuál es el sentido de esta negociación. Sí. Pues vea, Colombia está en un punto histórico, que es pasar la página de la guerra. Cuando a uno le toca vivir esos momentos históricos, le toca actuar acorde a eso. Que todos nos comprometamos en que de verdad pasemos esa página. Y esa página no se va a pasar si todos no presionamos para que eso ocurra. Eso no es un asunto de 2 o 3 negociadores o de 2 partes, no. Eso es un asunto de la mayoría de los colombianos. Si la mayoría de los colombianos no nos echamos al hombro ese esfuerzo de pasar la página de la guerra, eso es lo que le vamos a heredar a los hijos y a los nietos. Entonces no vale la pena.